Buenas tardes, alumnos del segundo año de secundaria de la institución Coprodeli Corpus Christi. Les saluda el profesor Jesús Olivo Benítez, responsable del área de matemática. Espero que se encuentren bien de salud y agradecer a Dios por brindarnos un día más de vida y así poder realizar nuestra sexta semana. El título de esta semana, de esta sesión, se va a llamar Progresiones aritméticas en el día a día. Muy bien, entonces pasemos a una situación problemática. Esta situación problemática la hemos sacado del Minedo Aprendo en Casa. Ha sido transmitida a las 2 de la tarde en TV Perú. Vamos a leer esta situación problemática. Un ciclista baja por una pendiente acelerando su bicicleta. El primer segundo recorre 3 metros. El siguiente segundo recorre 6 metros. El tercero segundo 9 metros, el cuarto 12 metros y así sucesivamente. Si llega hasta la parte baja de la pendiente en 10 segundos, encuentra la distancia total recorrida por este ciclista. Ahí observamos en la figurita, entonces hay que tener en claro que el primer segundo va a recorrer 3 metros, el segundo 6, 9, 12. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que está todos esos números están en una sucesión, tienen una ley de formación. Entonces, solamente le hemos visto la situación problemática para ahorita pasar a lo que nos va a enfocar, sucesiones, sucesiones aritméticas y también después pasamos a las sucesiones geométricas. Pasamos qué es una sucesión. Vamos a definir qué es una sucesión. Es un conjunto de letras o números ordenado uno tras del otro, de tal manera que mediante una regla de formación se puede distinguir el primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo de qué es una sucesión. Tenemos 2, 5, 10 y 17. A simple vista no se ve que es una sucesión tan fácil, ¿no verdad? O va de 3, de 5 y de 7, ¿verdad? Va así aumentando. O también le podemos dar, aquí está el primer elemento, segundo, tercero, cuarto. Entonces, vamos a darle una ley de formación, porque nos dice que la sucesión nos da una ley de formación. ¿Cómo le damos una ley de formación? Esta ley de formación, al final y cabo, va a ser el término enésimo. El término 1 está expresado como 1 al cuadrado más 1 es igual a 2. El término 2 vamos a expresarlo como 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. El término 3 lo expresamos 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. El cuarto, 4 al cuadrado, 16 más 1, 17. Entonces ya todos tienen una ley de formación. Significa que la ley de formación sería de esta manera. A sub que n es igual a n cuadrado más 1. Si nos pidieran el término 10 de esta sucesión, sería 10 al cuadrado, 100 más 1, 101. Entonces ya hay una ley de formación y podemos determinar todos los elementos de esa sucesión. Pasamos a clase de sucesiones. Vamos a definir las sucesiones. Primera sucesión, sucesión alfabética. Entonces son sucesiones, su mismo nombre nos dice alfabética, proviene de alfabeto. Entonces estamos diciendo que vamos a trabajar con letras. Es un ejemplo, pero antes del ejemplo tenemos que definir algo. Que vamos a trabajar con alfabeto, entonces vamos a decir que solamente consideramos las 27 letras. ¿Qué considera? No se considera la letra Che, que algunos no consideran, ni la letra L. Solamente estas 27 que observamos en el alfabeto. Ok, entonces pasamos a desarrollar. L, N, O, Q, S. Entonces tenemos este ejemplo. ¿Va de cuánto en cuánto? Va dejando una letra. L, M, N. N, O, P, Q, R, S. O sea, deja una letra en sí. Desde L pasa a la N, pasa a la O, pasa a la Q. Y tenía que ser la respuesta S. Ahora tenemos A, E, I, M, P. Entonces sería A, he dejado 3 letras, B, C, D. Después de la E sigue F, G, H, I. J, K, M. N, N, O, P sería la respuesta. Entonces ahí tenemos clases de sucesiones. Sucesión alfabética está dada por el alfabeto con letras. Trabajamos solamente con letras. Ahora sí pasamos a otra sucesión.
La sucesión numérica. Esta nos vamos a enfocar en el estudio de hoy día. Tenemos la aritmética mediante suma o resta de cantidades. Un ejemplo, miren, tenemos 8, 10, 12, 14, 16, que va de 2 en 2. Tenemos menos 6, menos 6, que acá es la razón, sería 45, 39, 33, 27 y 21, y así sucesivamente. Pero si nos damos cuenta, acá la razón es más 2 y acá la razón es menos 6. Van a ser la misma razón para todo. Entonces, eso también se le llama sucesión aritmética, sucesión lineal, y también se le denomina progresión aritmética, la que vamos a estudiar. Esta vamos a estudiar después. Ahora sí, pasamos a la geométrica. Mediante multiplicación o división de cantidades. Tenemos, a ver, vamos a un ejemplo. Coloquemos 1, 2, 4, 8, 16. Entonces sería por 2, por 2, por 2. Así va a ir sucesivamente. Ahora sí tenemos otra, 2500, 500, 100, 24. Entonces sería entre 5, entre 5, entre 5. Ya que la geométrica interviene en ¿quién? Multiplicación y división. Ahora sí pasamos a ¿qué? A otra más, la combinada, donde podemos utilizar una aritmética y una geométrica, por 2 más 2, por 2 más 2. Entonces 1, 2, 4, 8 y 10. Aquí vemos una sucesión combinada. Ahora sí pasemos a una alternada. ¿Qué es una alternada? Que va a dejar un espacio, entonces sería 8 más 4, 10, más 4, 14. Entonces la otra sería también alternada, 8 más 3, 11, más 3, 14. Entonces ahí tenemos las diversas clases de sucesiones numéricas. Ahí nos falta, y no lo vamos a estudiar por esta vez, la sucesión cuadrática, que ya no sería solamente aquí lineal, sino también para la parte de acá abajo. ¿Ya? Así como vimos el ejemplo de la primera sucesión, ese es una sucesión cuadrática. Después también hay la cúbica, y así sucesivamente. Hay otras más, solamente nos vamos a enfocar en estas 4. Ahora sí pasamos ¿a qué? A la progresión aritmética. Ya hemos visto que era una sucesión aritmética, ¿no? Entonces también denominada progresión aritmética. Vamos a ver, ¿es una sucesión lineal, que hemos visto, o una sucesión aritmética de primer grado? Vamos a desarrollar. Tendría enfocado así, término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 y así sucesivamente. Entonces va a tener, ¿qué? Una razón constante, más R o menos R, más R o menos R, uno de los dos signos. Puede ser con suma o con resta. Donde A1, ¿qué se le denomina? El primer término. R se le va a denominar la razón de esa sucesión. Pasamos el término enésimo. Y hemos visto que cuando queríamos hallar un patrón para toda esa sucesión, tenemos que tener un término general. Entonces, ahí vamos a a tallar el término enésimo. ¿Qué es el término enésimo? Va a estar dado por esto. A sub n es igual a A1 más n menos 1 por R, por la razón. A sub n va a ser cualquier término que yo quiera. Puedo decir término 10, término 100, término 50, término 20, cualquiera. Pero siempre va a comenzar con el primer término más n, si es el término 20, que sería 20 menos 1, 19. Por la razón que hubiera sido 3, 19 por 3. Entonces, de esa manera va a trabajar el término enésimo. Pero ahí solamente lo estamos dando como fórmula. Ahora sí pasemos. También hay otra fórmula más que utilizamos. Hay algunos libros que también utilizan a sub n es igual a ¿qué? Al término 0. ¿Qué es el término 0? El que está antes del primer término, más la razón por el n. Entonces, aquí va a denominarse término 0 el que está antes. No está en la sucesión, pero ustedes lo calculan, como ya sabemos que hay una razón constante, lo podemos calcular el que está anterior del primer término. Entonces le colocamos término 0 más la razón por n. Entonces ahí también hay otra forma de hallar el término enésimo de una progresión aritmética. Un ejemplo, vamos a ver, hallar el término 21 de la siguiente progresión aritmética. Vamos a desarrollar 8, 12, 16, 20. Entonces vamos a darle solución a ese problema. 8, 12, si se dan cuenta a simple vista va de 4 en 4. Vamos a darle solución
y vemos el primer término, el segundo, el tercero y el cuarto término. Ahí está la sucesión y va de 4 en 4. Entonces, ¿qué es una razón aritmética? Entonces, estamos dentro, vamos a utilizar esta fórmula para poderlo desarrollar. Vamos a desarrollar esto. Nos piden, ¿qué tenemos? Primero debemos tener el término 1, ¿cuánto es? 8. Sacamos datitos, término 1 es 8. La razón, ¿cuánto es? Más 4. Muy bien. Entonces, ahora sí hallamos el término 21 utilizando la fórmula de acá. Pasamos a hallarlo y digo, término 21 es igual al primer término que era 8 más 21 menos 1, que saldría 20 por la razón que es 4. 20 por 4, 80 más 8, 88 va a ser la respuesta de ese problema. Entonces nos pedían el lugar 21, entonces la respuesta sería 88. Pero si nos dicen hay el término 31, de igual manera también desarrollas y también te va a dar una solución. Ahora sí pasemos. Si tenemos la siguiente progresión aritmética, vamos a definir otra cosa, la suma. Progresión aritmética. De esa manera, sabemos que va de una razón constante más R. Entonces, igual manera, de primer término y R la razón. Pero ahora, ¿qué queremos hallar? La suma de toda esta progresión aritmética. ¿Con qué la vamos a hallar? La suma, aquí sería la suma de los n términos, es igual a ¿qué? A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub n. Entonces vamos a hallar la suma de los términos de la progresión aritmética. Vamos a hallar la suma de toda esta progresión aritmética. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con esta fórmula. La fórmula que nos dice, cogemos los extremos, a sub 1 más a sub n y lo dividimos entre 2 y pedimos cuánto es el número de términos, entonces lo multiplicamos por n. N va a ser ¿qué? ¿Cuántos términos va a tener esa progresión aritmética? Ejemplo, vamos a desarrollar. Hallar la suma de los 21 números de la siguiente progresión aritmética. Si hemos visto adelante que era la suma de los 21 primeros términos, ¿verdad? De la progresión. Entonces, vamos a desarrollar en la misma sucesión de ahora, más 4 más 4. Entonces vamos a darle solución. Ese es fácil. De igual manera ya tenemos que el primer término es 8, la razón es 4. Ahora sí vamos a desarrollar. Tenemos que la 1 es 8, la razón es 4, y el término 21, que ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, es 88. Entonces solamente que ahora, para hallar la suma de todo esto, ¿qué aplicamos? El primer término más el último entre 2 y lo multiplicamos por el número de términos que es 21. Todo el resultado me va a salir 1008 elementos. Entonces la suma de 8 más 12 más 16 más 20 hasta que llegue hasta el término 21 que es 88, esa suma va a ser igual a 1008. Ahora sí. Muy bien, entonces ya que hemos aprendido cómo hallar un término enésimo, cómo hallar la suma de enésimos términos, entonces ahora sí vamos a desarrollar nuestra situación problemática que habíamos presentado en el primer anuncio. Vamos a desarrollar. Solución. Según los datos, se tiene el segundo 1, ¿cuánto? 3. O sea, el primer segundo, ¿cuánto va a dar? 3 metros. El segundo, 6 metros y así sucesivamente, 9, 12 y va ¿hasta qué? Hasta el segundo, 10. Entonces, ¿qué debemos recordar? La fórmula que hemos usado en la anterior y la suma de sus términos. Ahora sí vamos a desarrollar la suma de los n términos, o sea, de los 10 términos que vamos a hallar de esta situación problemática. Vamos con las operaciones. Vamos a hacer las operaciones. Primero, ¿qué hallamos? El término 10, porque yo sé que tengo el término 1, el término 6, el término 9, el término 1, el término 2, el término 3, el término 4 y así sucesivamente. Pero ¿qué queremos hallar? El término 10. Pero ya tenemos que el término 1, ¿cuánto es? 3. ¿N cuánto vale? N vale 10. ¿Qué sería? 10 menos 1, 9 por 3, 27. 27 aquí, más 3, 30. Entonces el término 10, ¿qué va a ser? 30. Ahora sí, ¿qué nos piden? La suma de todo eso, de la distancia recorrida. Para hallar la distancia recorrida tenemos que sumar
3 más 6 más 9 más 12, así hasta el 30. Pero hay una fórmula que nos ayuda. Y la de acá, ¿qué sería? Términos, la suma de los 10 primeros términos, ¿qué sería? 3 más 30, que son los extremos, entre 2 multiplicado por 10. Y eso me va a quedar 33 entre 2 por 10, sería 165 metros. Es la distancia que ha recorrido ese ciclista. Muy bien, entonces ya hemos dado solución a nuestra situación problemática. Ahora sí, otra situación de un anfiteatro. Es muy bonita, esta también lo hemos sacado, lo he extraído del Minedu. Las 40 filas de un anfiteatro están distribuidas de la siguiente manera. Las primeras 8 filas conforman la zona VIP. Aquí vemos las primeras 8 filas, así de esta manera, 8 filas, tenemos la zona VIP. Las siguientes 12 va a ser la zona preferencial. Y las últimas 20, que son la zona general. Entonces aquí van a ver ¿cuántas filas? 8 filas, 12 filas y en la última, la general, tiene 20 filas. Cada fila consta de ¿cuánto? De 20 asientos. La primera consta de 20 asientos, la segunda de 22 y así 24 y así sucesivamente. A partir de la información sobre el anfiteatro, responder la pregunta 1 y 2. La pregunta 1. ¿Cuántos asientos hay en la última fila de la zona general? O sea, en la última fila de la zona general, ¿cuántos asientos hay? Muy bien, pasamos. ¿Cuántos asientos en total hay en la zona preferencial, aquí en esta zona? Muy bien. Acá nos piden cuántos hay en la última fila. En la última fila de acá de la zona general, ¿cuántos hay? Y en la otra nos piden cuánto es el total de asientos en la preferencial. Vamos a desarrollar primero la primera pregunta. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos piden? La última fila de la zona general. Entonces vamos a darle resolución. Organizamos los datos mediante una tabla. La primera fila, ¿cuántos asientos tiene? 20. La segunda fila, 22. La tercera fila, 24. La cuarta fila, 26. Y así sucesivamente. Entonces, ahora que ya lo tenemos de esa manera, vamos a hallar el término 40 de la fila 40 utilizando la fórmula de término enésimo. Porque yo sé que al inicio primero teníamos 8, después tenía la primera que era 8, después otra parte de primera era la 8, la big, 12, ¿qué más? La general, la media, y la general, la última, aquí era la preferencial y acá la última, la general, que era 20. Sumados van a haber 40 filas en todo el anfiteatro. Entonces tenemos que hallar la última. ¿Qué sería? La fila 40. Ahora sí, hay que desarrollarlo y lo desarrollamos de esta manera. Utilizamos la fórmula, y lo ves aquí, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Reemplazo los términos. A sub 1, ¿cuánto vale? El primera fila, 20. 40 menos 1, 39 por 2, que es la razón, porque va de 2 en 2. Y todo me sale que la fila 40, la última fila de la zona general, es 98. Entonces ahí está, la última fila de la zona general, hay 98 asientos. Esa es la respuesta. Ahora sí, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuántos asientos en total hay en la zona preferencial? Vamos a ver. Organizamos, primero que hacemos, organizamos los datos. Vamos a organizar los datos. Aquí ahora les expliqué, ¿verdad? La zona B, ¿cuántos habían? 8 filas. Aquí le podemos poner 8 términos. Y que en el primer término, 20, el segundo, 22. Estamos viendo términos, le estamos dando a las filas. La primera fila, 20, la segunda fila, 22 asientos, la tercera, 24 asientos, y así sucesivamente hasta el asiento o hasta la fila 8. Ahora sí, la zona preferencial, ¿cuántos había? 12, que sería la primera, novena fila, no sabemos cuánto es, la décima, la onceava y así hasta la 20 fila. Ahora la zona general, ¿cuánto es? También desde la 21, desde la fila 21 hasta la fila 40. Ahora sí hay que, vemos cómo lo vamos a distribuir. La fila B habían 8 filas, 12 filas y 20
filas. Muy bien, entonces nos están pidiendo cuántos asientos hay en la zona preferencial. Si nos acordamos de la fórmula que hemos estudiado, para hallar la suma de todos los asientos que tendríamos que hallar, el término 9 y el término 20. Al sumarlos y dividirlos entre 2 y multiplicar por 12, que es el total de filas, hallamos el total de asientos. Entonces hallamos los términos extremos, el 9 y el 20, el término 9 y el término 20. El término 9 lo hallamos del primer término 20, 9 menos 1, 8 por 2, 16. Y el término 9 entonces aquí sería 36 filas. Ahora vamos con el término 20. Sería 20 menos 1, aquí lo reemplazo, ya tenemos que es 20 acá. 20 menos 1, 19 por 2, 38 más 20, 58. Entonces ya tenemos los términos extremos. Aquí es 36 y acá es 58. Ahora sí está fácil porque ya vamos a hallar de frente la suma de los 12 filas, de las 12 filas. ¿Qué sería la suma de las 12 filas? Primer término, aquí vamos a hallar el primer término y el último término. Entonces el primer término vamos a denotar que va a ser 36 de esta fila, no estamos diciendo del general, de esta fila. Primer término va a ser 36 y el último término de acá, 58. De esta zona preferencial nomás estamos viendo. Entonces vamos a sumarlo y dividirlo entre 2 por el número de términos. ¿Cuántos términos hay? 12 términos, o sea, 12 filas. Por 12 multiplico y toda la respuesta me va a salir 564. Y esa es la respuesta de nuestro problema, de nuestra situación problemática. La zona preferencial hay 564 asientos.